bendiciones, tengas un extraordinario día. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. A las personas que se están conectando, quiero darles la más cordial de las bienvenidas. A hermana Anita Millán, mil bendiciones. Qué bueno que ya se está conectando. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 8 de la carta a los romanos. Este capítulo 8 es un capítulo muy bonito, pero estamos llegando justo a la mitad de estos 16 capítulos que tiene esta preciosa carta. Y yo te voy a invitar que vayas por tu Biblia, que juntos podamos leer, meditar lo que hay en ella. A los que se están conectando, les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio y quiero recordarte que nos ayudes a compartir este video con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales. Y bueno, pues vamos a empezar. Gracias por seguir esta transmisión. Hermana Anita Millán, buenos días, Dios le bendiga. Dios les bendiga. Este espacio lo hemos creado para poder compartir juntamente con ustedes una palabra de ánimo, una palabra de esperanza que pueda traer dirección a nuestras vidas. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 8. Vamos a empezar con el capítulo 8 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 8. Van a ser los primeros 8 versículos de este capítulo. Así es de que vamos a la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan solamente en la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este capítulo empieza con un versículo que lo conocemos mucho de nosotros. Lo hemos leído, lo hemos predicado, lo hemos escuchado y hoy vamos a tener un énfasis especial en este versículo 1 y 2. Sean todos bienvenidos, hermana Bianca Payán, dice hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, bendiciones, hermana Bianca, Anita Millán, Thais, Marta Saavedra, hermana Marta, qué bendición, dice Dios le bendiga, pastor, bendiciones, hermana Marta, qué bueno que ya está conectada, les mando un fuerte abrazo hasta Maryland. Discúlpenme un poquito la voz, no creo que sea nada grave, simplemente hoy amanecí con un poquito de molestias en la garganta, pero estamos firmes al pie del cañón creyéndole al Señor que hoy tiene una misericordia nueva, porque la palabra de Dios dice que nuevas son las misericordias cada mañana. Así es de que la misericordia de ayer se acabó y hoy es nueva.
Así es de que nos despertamos con esa perspectiva, nos levantamos con ese ánimo, con ganas de estrenar misericordia. Así es de que te animo que juntos estrenemos esta misericordia que Dios tiene para con nosotros. Pareciera ser como un coco wash, ¿no? Pero no lo es. No es que nos engañemos, es que simplemente vivamos lo que la palabra de Dios dice, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Leímos este capítulo 8 y quiero resaltar el versículo 1 y 2 y lo hemos leído muchas veces, pero mira la belleza de la palabra de Dios y lo que dice. Versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado o me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver cómo en estos versículos se repite una palabra constantemente y tú te vas a dar cuenta. La palabra que se repite constantemente en estos 8 versículos es la palabra pecado. Y me impacta cómo hace un énfasis. Hemos venido estudiando y hemos venido diciendo que cuando una palabra, un concepto se repite constantemente, tenemos que detener para ver qué es lo que Dios nos quiere decir ahí. Y lo que Dios nos dice a través de estos 2 primeros versículos es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Una de las principales cadenas que el enemigo pone en los hijos de Dios es la condenación, la culpa. Es el engaño principal por medio del cual un hijo de Dios se ve imposibilitado para caminar en libertad. La condenación trae opresión, trae esclavitud y como consecuencia de ello se desatan una serie de manifestaciones en nuestras vidas que nos impiden a vivir en libertad. Hoy yo te pido que tú pongas atención en esto que dice la palabra de Dios, porque literalmente, probablemente hoy sea el día que pases de estar viviendo en esclavitud en alguna de las áreas de nuestras vidas y podamos pasar a libertad a través de esta tremenda revelación que trae la palabra de Dios. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Mi pregunta para ti es: ¿estás en Cristo Jesús? Tu vida reposa en Cristo Jesús. Nuestras vidas reposan en la gracia redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Si es así, entonces yo te voy a pedir que levantes tu cabeza, porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que andamos, no los que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Por eso el apóstol Pablo dedicó prácticamente 2 capítulos 6 y 7, para explicarnos ley, pecado y muerte. A finales del capítulo 7 vimos cómo el apóstol Pablo dice: lo que quiero hacer, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque el cuerpo, nuestra naturaleza está vendida al pecado. No andar conforme a la carne es no andar conforme a nuestra naturaleza, buscando las cosas del Espíritu. Ahorita vamos a ver en el siguiente principio cómo, ¿verdad? Pero poniendo atención a nuestra nutrición espiritual, poniendo atención a nuestro crecimiento espiritual.
En muchas ocasiones he tratado de representar el peligro de poder vivir en en una fe inválida, en una condición espiritual, perdóneme usted la palabra, pero miserable, enfermo, enano espiritualmente. En ocasiones he podido observar cómo la palabra de Dios me alienta y me dice que sin la fe apropiada para poder creer en lo que Dios dice, yo puedo tener una fe inválida, una fe que no me permite caminar. Y hoy el primer principio es: no hay condenación. No permitas que el pecado te condene. ¿Cómo? No andando conforme a los designios de la carne, sino andando conforme a el Espíritu, recibiendo los minerales. Ayer hablamos de esto, recibiendo los nutrientes de la palabra de Dios, los cuales renovan nuestro entendimiento, renuevan nuestra vida, y de tal manera que esa naturaleza se va apartando. También recordemos que en capítulos anteriores el Señor nos habló de lo que es vivir apartados del pecado, santificados para Dios, que es vivir apartado. No andar conforme a los designios de la carne es, es completamente contrario. No podríamos andar en los designios de la carne y andar en las cosas del Espíritu, no, conforme al Espíritu. No, no. O andamos de una manera o andamos de otra manera. Es es como un popote, ¿no? Por medio de ese popote sale, pero no puedes poner dos bocas en el mismo popote. Es los, los designios del Espíritu son contrarios a los designios de la carne. Y esto me maravilla porque conforme nosotros vamos buscando nutrir nuestro espíritu, recibimos la identidad de hijos, y la condenación queda completamente anulada por el sacrificio de Cristo Jesús en nosotros. Así es de que si algo tenemos que tener claro el día de hoy, es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hay una, hay un evento en la palabra de Dios que es maravilloso. No quiero profundizar mucho en ella, pero es el evento de la mujer adúltera. El Señor Jesús, después de que venían varios a quererla apedrear, ¿qué es lo que el principio que nos deja esta historia? Es que va a haber situaciones en las que nuestro pecado, nuestros perseguidores, nuestras condiciones, nuestras circunstancias van a querer apedrearnos, van a querer culparnos, pero cuando vamos a los pies de Jesús, cuando vamos a su gracia redentora, nos encontramos a un Jesús diciendo: ¿quién te condena? ¿Quién te condena? En cuanto estamos enfrente del Maestro, la primera pregunta es: ¿quién te condena? Nadie te condena, y Él te dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Wow! ¡Wow! No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación, no importa lo que hayas hecho ayer. Si hoy tú vienes a esa gracia redentora, si hoy tú y yo nos presentamos ante el Maestro con la convicción de que Él tiene el poder a través de su sacrificio de limpiarnos, de lavarnos de toda maldad, entonces tú y yo tenemos que saber que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El siguiente principio lo encontramos en el versículo 4 y 5.
Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Una vez más, repite este concepto. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí una vez más encontramos un principio maravilloso. Encontramos un principio en donde yo le he puesto, piensa en las cosas del Espíritu. La palabra de Dios es maravillosa porque se convierte en un manual, se convierte en una guía para nuestras vidas, aún en los pequeños detalles. Vimos en la carta escrita a los Filipenses, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que es digno de buen nombre, en esto pensad. Y ahorita la palabra de Dios nos dice, los que pensamos en las cosas del Espíritu. Piensa en las cosas del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Todo aquello que viene en la palabra de Dios. Todo aquello que lo vemos establecido en la palabra de Dios, aquello incluso que va en contra de nuestra lógica, aquello que va en contra de nuestra naturaleza terrenal, todo aquello que va en contra de los designios de la carne, en eso pensad. Ahora con tantas redes sociales, ahora con tantos anuncios y con la accesibilidad que tenemos, ¿verdad? A través de los dispositivos móviles, nos vemos muy tentados a tener, a tener acceso a cosas que no son del Espíritu, sino que son propiamente de la carne. Pero tenemos que saber que si nosotros estamos pensando constantemente en las cosas del Espíritu, esto nos va a ayudar a poder caminar, a poder vivir, a poder pensar conforme al Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos da la dirección. Él es el que nos da guía. Él es el que nos da consuelo. Él es el que nos da alivio. Porque los que somos del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Va a haber momentos en los que tengamos tentaciones, va a haber momentos en los que caigamos en tentación. Pero vengamos al trono de la gracia a obtener el oportuno socorro, pensando en las cosas del Espíritu. Dios es un Dios de misericordia. Ahora, ya vimos anteriormente lo que dijo el apóstol Pablo, y que porque sobreabunda la gracia, entonces voy a pecar. De ninguna manera, de ninguna manera. La palabra de Dios claramente dice que donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero eso no nos da carta libre a pecar. Simple y sencillamente tenemos claro que cuando llega la tentación y nos vemos tentados y seducidos, tenemos que recurrir a esa gracia redentora, a esa gracia transformadora. Aleluya, que nos levanta, que nos alienta, que nos bendice. Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, dice la palabra de Dios. Ya no es hora de vivir en condenación. Lo que pasó atrás, en la primera carta a los Corintios, vemos como el apóstol Pablo dice que todas las cosas son hechas nuevas. Todos los que estamos en Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas, somos nuevas criaturas.
Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchos de nosotros llega el momento en el que tenemos que recibir la revelación de parte del Espíritu Santo para poder saber que todas las cosas son hechas nuevas. No hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Piensa constantemente en eso. Piensa constantemente en la bendita redención del Maestro. Piensa en el amor sobrenatural que ha tenido por ti, por mí. Piensa en la misericordia que dice su palabra que te seguirán todos los días. Piensa que aunque padre y madre nos haya dejado con todo y ello, Él nos recogerá. Piensa que una vez que nosotros nos humillamos, Él nos exalta, porque el que es fiel en lo poco, Él lo pone en lo mucho. No sé si me estoy explicando acá. Es asirnos de la palabra de Dios, pensar en las cosas del Espíritu, pensar aquellas palabras y aquellas promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y esto nos va a llevar a vivir conforme a las cosas del Espíritu, conforme a su Espíritu Santo. El siguiente principio es clave en estas circunstancias en las que estamos viviendo. Si algo necesita el mundo hoy en día es vida y paz. Estamos viviendo en un mundo en donde todos los días nos están bombardeando con la palabra muerte. Nos están dando estadísticas de las personas que se están muriendo a causa de esta pandemia. Nos están dando estadísticas de lo que está sucediendo por los contagios. Nos están dando los estudiosos, nos están dando estudios de lo que se puede desatar. Ayer estaba leyendo que China acaba de anunciar un brote de otra posible pandemia. Estamos ya unos meses de terminar el verano y viene con ello el otoño y el invierno, en donde se está previendo que una ola más grande venga de esta pandemia. Si algo necesitamos como seres humanos es agarrarnos de la palabra vida y paz. Compartía con ustedes en alguno de los espacios que tenemos la aflicción que llegó a mi corazón por el hecho de ver cómo han crecido las estadísticas en cuanto a violencia infantil se refiere. Por supuesto que es un tema que a mí me importa mucho. Sé que el Señor permitió que yo pasara por un tipo de violencia agresiva, física, verbal, psicológica, con el propósito de que yo pueda entender a todos esos niños que le están viviendo. Y que a través de mi intercesión y que a través de nuestro trabajo y que a través de todo lo que hacemos podamos erradicar, podamos hacer un contrapeso contra esta terrible problemática social que es la violencia infantil, que es la violencia intrafamiliar. ¿Cómo poder ser un contrapeso ante lo que socialmente va en decadencia y crecimiento? A través de la vida y de la paz que la palabra de Dios nos proporciona. Vida y paz son palabras claves que no tenemos que dejarlas pasar desapercibidas cuando nosotros las observemos en la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 6 al 8. Vamos a ir a la palabra de Dios, Romanos 8, capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Textualmente la palabra de Dios nos dice aquí que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. La realidad es que cuando leemos textos como esto tendemos a tomarlos de manera muy condenatoria. ¿En qué sentido? En el sentido de tratarlo de aplicar a otras personas. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y pensamos que esto va dirigido para alguien más, ¿no? Para aquellos que viven según la carne. Pero pasamos desapercibido este precioso y maravilloso principio que es ocuparse del Espíritu, es vida y paz. Mi pregunta es, y bendigo la vida de cada una de las personas que está conectadas porque cada uno de ustedes representan una familia. Y hoy me dirijo a los que están viéndonos, ya sea en vivo o a través de la grabación por YouTube o por Facebook o por cualquier plataforma que nos puedas estar viendo. El hecho de que tú estés designando este tiempo para escuchar la palabra de Dios no es poca cosa. Cada vez que tú y yo somos expuestos a la predicación y a la exposición de la palabra de Dios, estamos siendo edificados en nuestro espíritu. Cada vez que estamos siendo expuestos a la sana doctrina, a lo que la Biblia dice, no a lo que un pastor enseña, no a lo que un concepto humano cree, no, a lo que la Biblia dice. Por eso ponemos textualmente lo que la Biblia dice. Textualmente la Biblia dice en este versículo 6, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto quiere decir que en un ámbito espiritual es mucho más importante que tú y yo nos ocupemos de nuestro espíritu que incluso de nuestras necesidades físicas, de nuestras necesidades materiales. Cuando recibimos esta verdad con fe, entonces vamos apartándonos de los designios de la carne. Entonces vamos dándole más importancia a nuestro espíritu. Entonces ya no nos importa la marca de la ropa que usamos. Entonces ya no nos importa tanto en dónde vivimos. Entonces ya no nos importa tanto qué es lo que nos sucedió. Ya no estamos viviendo presos del pasado. Y no, con esto no quiero decir que no uses en algún momento dado ropa buena. A todos nos gustan las buenas cosas. A todos nos gustan las buenas cosas. A mí me gustan las buenas cosas. A mí me gustaría vivir en una casa grande, amplia. No sé, tengo expectativas, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría tener un carro del año? 0 millas, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener una casa amplia, bonita, con jacuzzi, alberca? Claro, a todos nos gustaría, pero esa ya no es nuestra prioridad. Eso ya no es lo que nos mueve a pararnos y a caminar un día más. Esa ya no es nuestra expectativa de vida. Nuestra expectativa de vida ahora es ocuparnos del Espíritu porque eso se convierte en vida y paz. ¡Wow! Mi pregunta sería, ¿te gustaría tener vida y paz con esa vida? Porque si tú me estás escuchando es evidente que tienes vida. La pregunta aquí es, ¿tienes paz? Y aquí nos deja un principio. En el momento que nuestra paz se ve interrumpida por las circunstancias, por un roce con una persona, por algún tipo de necesidad, por nuestra salud, cuando nuestra paz se ve interrumpida, inmediatamente tendríamos que ocuparnos de ¿qué? De arreglar esa situación, de solucionar esa problemática o de ocuparnos del Espíritu.
Textualmente aquí lo dice. Nuestra naturaleza tiende a tratar de arreglar por medio de nuestros propios recursos y por medio de nuestras propias eh, eh, alcances aquello que ha interrumpido nuestra paz. Constantemente nos vemos en riesgo de que nuestra paz se vea interrumpida. Y es ahí en donde tenemos que ocuparnos del Espíritu. Así es, Anita Millán. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Maravilloso, maravilloso lo que la palabra de Dios nos deja. Qué preciosos estos vínculos. Me encanta lo que está pasando. Yo no sé si tú lo alcanzas a ver en lo espiritual, pero está pasando algo maravilloso, poder comentar, poder recibir la presencia del Espíritu Santo a pesar de que estemos conectados. Yo aquí mismo estoy sintiendo una paz, estoy sintiendo un abrazo del Padre y espero que tú también te estés sintiendo amado por el Señor. Espero que tú también te estés sintiendo que el Espíritu Santo te está abrazando. Y esto es lo maravilloso de poder aprovechar estos recursos que el Señor nos ha permitido tener para poder ser de bendición a otras personas. ¡Wow! Wow, mira lo que dice aquí Bianca Payán. Dice, estoy sintiendo algo tan especial. Dios nos está haciendo grandes cosas. Dios está haciendo grandes cosas en nosotros. Amén. María Esther Gamara dice, ocuparnos del Espíritu es lo que nos da paz y vida. Amén. 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 Es maravilloso poder deleitarnos en la palabra de Dios. Yo te animo a que permanezcas conectados. Estas solamente son cápsulas, ¿no? Trato de no durar más de una hora. Estamos invirtiendo alrededor de 30, 40 minutos todos los días en esta meditación. Pero quiero recordarte que ya estoy trabajando para que pronto podamos tener un cuadernillo y poderlo tener disponible para hacértelo llegar. Un cuadernillo que va a ser un devocional. Sabes, me he imaginado poder estar enfrente de la televisión viendo el video en YouTube, teniendo el cuadernillo, viendo impreso las diapositivas que hemos puesto todos los días y poder tener pensamientos propios que el Señor me ha permitido tener y tener un espacio también para que tú puedas tener tus propios pensamientos. Esto es lo que Dios me habló a mí, pero ¿qué te habla Dios a ti con respecto a esta porción de la palabra? Y creo que esto va a traer una tremenda bendición en muchas familias, en muchas casas, para muchos hombres y mujeres. Y esto me emociona. Así es de que te dejo un fuerte abrazo. Dame la oportunidad de orar por ti, a todos los que están conectados. De verdad, qué bendición poder contar con ustedes. Todo esto lo hacemos con el único fin de poder llegar a través de estos medios con una palabra de bendición. Cierra tus ojos ahí donde tú estás, permíteme orar por ti. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por cada una de las personas que ahora mismo están conectadas, aún por aquellas que van a estar viendo este video en repetición, Señor. El hecho de llegar hasta el final, Señor, de esta transmisión, habla de una necesidad, de un deseo genuino de aprender, de conocer, de tener una revelación de tu palabra, Señor. Hoy te suplico en el nombre de Jesús que estos principios, Señor, de los que hemos hablado, se hagan carne en el corazón de mis hermanos.
que en sus mentes y en sus corazones quede plasmada la verdad de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Las cosas que pasaron atrás, tú las has limpiado. Dice tu palabra que tú nuestro pecado lo echas al fondo de la mar y no tienes más memoria de él. En el nombre de Jesús bendigo a las personas que están conectadas en este momento. Te pido, te suplico la intervención preciosa y poderosa de tu Espíritu Santo, Señor, para que todos y cada uno de nosotros podamos estar continuamente pensando en las cosas del Espíritu. Que así sea un versículo, que así sea una situación, que así sea un testimonio, algo de lo que hayamos vivido en el pasado, Señor, una experiencia que hayamos vivido en el pasado contigo, Señor. Si algo tenemos que recordar del pasado es solamente lo bueno que tú has sido. Si algo tenemos que recordar del pasado es cuán grande y maravilloso has sido tú, Señor. Y que la vida y la paz que tú nos ofreces a través de tu palabra, Señor, sea en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, y a donde quiera que nosotros vayamos. Bendigo la vida de tus hijos con todo género de bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendigo tu vida. Bendiciones, Thaís, hermanita Anita Millán, hermana Marta, María Isabel Ramos, María Esther Gamara, Antonia León, hermana Antonia León. Mil bendiciones hasta New Jersey. De verdad que, wow. Hace unos días estaba orando por usted, por sus hijos, por su esposo. Dios está haciendo un milagro en ese hogar. Dios está haciendo un milagro en ese hogar por la fidelidad que usted ha mostrado al Señor. Ahí en lo secreto, sus desafíos y sus retos más profundos el Padre los ha visto. Y Él le ha recogido con lazos de amor. Viene a mi mente, con amor eterno te he amado, por lo tanto extendí hacia ti mi misericordia, dice el Señor. Qué precioso, qué precioso. Les mando un fuerte abrazo. No olviden que hoy a las 5 de la tarde tenemos nuestras conversaciones. Hoy va a ser algo inédito, algo inédito. Vamos a tener un espacio con Julio, nuestro hijo menor. Hay muchos que no saben, pero Julio representa un milagro muy grande. Y vamos a estar hablando de este milagro que él representa. Hubo decretos en la vida de Julio que tuvieron que ser rotos, y aún a su corta edad, Julio va a dar testimonio del poder de Dios manifestado en la vida de él. Les envío un fuerte abrazo, mil bendiciones. Estemos en oración unos por otros. Estamos orando por la mamá de nuestro hermano Steven. Ayúdenme a orar por Steven Gimestra. Su mami está en el hospital. Oremos por Carlita Álvarez, me parece, Alcaraz, Carla Alcaraz. Ayer estuve orando en la madrugada por ella. Yo no sabía que tenía cáncer. Estemos levantándola en oración. He declarado en el nombre de Jesús que Dios erradica todo cáncer, que quita todo cáncer, toda célula cancerígena que se había estado desarrollando en el cuerpo de Carlita, es secada en el nombre de Jesús. Carla, si tú ves esto, yo hablo vida. Yo ordeno a tu cuerpo que regenere cada parte, cada célula, en cada vaso sanguíneo va la vida de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, gracias Thaís, bellísimo estudio de Romanos. Gracias, Pastor Julio, gloria sea a Dios, despertando a los valientes. Gracias, pastores Julio y Anita, por ser tan sensibles a la voz de Dios. Es la gracia y la misericordia de Dios. Anita Millán dice: mil bendiciones, familia Martínez Lafarga, los amo, los amamos también nosotros.
Dios los bendiga, pastor. Gracias a Dios por este estudio que me rompe la cabeza cada versículo. He aprendido a entender, a amar la carta del apóstol Pablo. ¿Sabes qué, María Esther Gamarra? A mí también. Cuando lo empecé a estudiar, que Dios puso en nuestro corazón ha venido siendo un rompimiento, pero ¿sabes qué? Es un rompimiento espiritual el que el Señor está haciendo a través de esto. Y yo creo que literalmente el avivamiento, los rompimientos que ha habido a través de la historia, lo vemos con Juan Calvino, lo vemos con Martín Lutero, lo vimos al inicio, lo estuvimos platicando. Muy al inicio hablamos incluso de San Agustín. San Agustín que manifestó la bendición que fue para él abrir una persona más contemporánea, John Wesley, manifestó también el parteaguas que se convirtió para él y para su época. La lectura de esta carta a los romanos, yo creo con todo mi corazón que está creando un parteaguas en nuestras vidas y que lo que Dios está tratando en nuestras vidas se va a ver manifestado, esa semilla se va a ver manifestado. Ahora al ver cómo hablan nuestros hijos, al ver la convicción que ellos tienen, yo no hubiera podido sembrar eso en ellos si no hubiera sido a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que ha venido a transformar la vida nuestra, de mi esposa, de nuestros hijos. Y es por eso que nos apasionamos con la enseñanza, con la predicación de la palabra de Dios, porque si de algo somos testigos, es que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar un corazón. La palabra de Dios tiene el poder para transformar una mente distorsionada y entenebrecida. La palabra de Dios tiene el poder para poder ablandar el corazón más duro que pueda haber. En esas rendijas, en esas heridas, son las que Dios utiliza para que a través de su palabra entren en un corazón duro y entenebrecido, para traer luz a través de su palabra y poder cambiar ese corazón de piedra e incrustar un corazón de carne. Aleluya. Y es lo que declaro en el nombre de Jesús en la vida de cada uno de los que nos están viendo. Es lo que declaro en la vida de tus hijos, de tus nietos, de tus generaciones. Así es de que te bendigo, te envío un fuerte abrazo, mil bendiciones y te recuerdo, vamos a seguir conectados. Hoy a las 5 de la tarde tenemos un testimonio de vida, literalmente es un testimonio de vida, no te lo pierdas. Hoy a las 5 de la tarde en nuestro espacio de conversaciones y de antemano te digo, por favor no te pierdas el servicio de este domingo. Estoy convencido que el Señor tiene una palabra puntual para tu vida. Vamos a tener un servicio inédito. Te invitamos domingo a las 5 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde, te envío un fuerte abrazo, mil bendiciones.